Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su canal Podcast Aleatorios. Hoy vamos a hablar uno de los temas más fascinantes y debatidos en la historia de la humanidad, los extraterrestres. Desde hace décadas, la posibilidad de que haya vida inteligente más allá de nuestro planeta ha generado un interés sin precedentes, tanto en la ciencia como en la cultura popular. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la existencia de seres de otros mundos? ¿Hay pruebas sólidas de su presencia en la Tierra? ¿Cómo sería el contacto con una civilización extraterrestre? En este podcast exploraremos estas y otras preguntas y trataremos de separar el mito de la realidad en torno a uno de los misterios más intrigantes del universo. Bien, pues el día de hoy voy a hablarles sobre 4 supuestas razas extraterrestres. Antes que nada, pues tomé esto como un cuento de hadas, una fantasía, una estupidez, una tontería. Nadie le está obligando a creer que esto es real, ni yo mismo lo creo. Pero es un tema que me llama la atención y quise hacer un podcast al respecto. Voy a hablarles de estas 4 razas extraterrestres entre comillas. Algunas tienen una historia interesante, otras pues no, pues muy básica, muy sencilla. Por ejemplo, la primera raza que les voy a hablar pues no hay mucho que decir de ellos, pero como les digo es algo meramente deportivo, algo que no va a cambiar el destino de nadie, no va a hacer que las cosas sean diferentes, ni en absoluto, ¿verdad? Bien, comencemos con la primera raza, que es conocida como la raza Lang. Son pequeñas criaturas, aparentemente, que crecen hasta los 70 centímetros. Proceden de la sexta estrella en la constelación Coma Venerides. Tiene 3 planetas como base donde viven y colonizaron 10 planetas. Fueron una de las primeras razas alienígenas en visitarnos y fueron ellos los que crearon la leyenda de los elfos. Ellos han abducido más de 10 millones de humanos a lo largo de la historia, el doble de la población de mi país, es increíble. La última vez que nos visitaron fue en el año 2006, aparentemente en Nueva Zelanda, donde hay un grupo de 20 de estos individuos. Bien, como les decía, pues se dice que estos fueron los que crearon la leyenda de los elfos, ¿verdad? Por ejemplo, acá en mi país se habla mucho de que habían duendes que perdían a los chiquitos en los campos y que se aparecían, desaparecían. Y pues, si partimos de este supuesto, pues no eran duendes que aparecían y desaparecían. Si eran estas Lang, pues simplemente eran extraterrestres con tecnología que no entendíamos y le llamábamos magia o le llamábamos brujería, qué sé yo, y pues se robaron un montón de niños tanto aquí como en otras partes del planeta. Como les digo, 10 millones de personas abducidas es un número exagerado. Lo que me llama la atención son estos datos que dice que la última vez que los visitaron fue en 2006 y que fue en Nueva Zelanda. Esto es tomado de un libro ruso de secreto de los ovnis aparentemente, y de ahí se toman esos datos. Si existiera realmente ese tipo de cosas, pues me llamaría mucho la atención saber que un gobierno sabe exactamente dónde están, cuántos hay, cuándo fue la última vez que vinieron y en dónde. Como les digo, esto es mera fantasía, yo no creo que esto sea posible, pero ahí están los Lang para los que alguna vez en la infancia o esos cuentos de los abuelitos que decían que los duendes se los llevaban, pues ahí están. Y pues los elfos inspirados de Tolkien, pues a lo mejor vinieron de por acá. Bien, los siguientes serían los andromedanos. Pues estos son esos seres con los que se conectan esas personas que creen que están en meditación profunda o conectados telepáticamente con otros seres. Porque se dice que los andromedanos son un grupo de seres que se han infiltrado en organizaciones mundiales para frenar las decisiones del sistema de control en cuanto a la imposición de políticas y restricciones que le van quitando poco a poco a la gente. Asimismo, han hecho un gran esfuerzo por promover la restauración de la ecología en el planeta. Pues bien, no lo están haciendo bien. Son seres altamente avanzados y provienen de la sexta densidad. Actualmente están proyectando mucha energía hacia la Tierra para sincronizar esa energía con la de la gente que está buscando el cambio. Hay muchos reportes de gente que ha soñado con seres de Sirio, donde se les revelan situaciones y cosas. Inclusive desde hace miles de años le han otorgado al hombre conocimientos muy avanzados, los señores andromedanos. También tienen características tales como piel azulada, blanquecina y en algunos casos rojiza. Su estatura es muy variable y puede variar desde el 1,60 m hasta los 2,30 m. Algunos de ellos no tienen cabello.
Los andromedanos llegaron al sistema solar con el fin de apoyar a esta región de la galaxia en su evolución, además de asistir a otras razas benevolentes para combatir a las fuerzas oscuras de Orión y Alpha Draconis. A ellos se les atribuye mucho los círculos del campo en Reino Unido. Son una raza altamente avanzada en el sentido tecnológico y espiritual. Se dice que hace mucho tiempo ellos pasaron por una crisis similar en su civilización, ya que sufrieron de una dictadura y estuvieron a punto de ser conquistados por fuerzas draconianas, que son otros seres, por lo que Casiopedos y Arcturianos los asistieron y allí hasta entonces evolucionaron a gran grado. Los Casiopedos y Arcturianos son otra raza de extraterrestres. Ellos sostienen que la esencia de la creación de la polaridad femenina concibe a Dios o al ser, como ellos le llaman, como una entidad femenina y no masculina como se cree en la Tierra. El mensaje principal de los andromedanos es elevar nuestra conciencia y trabajar y unirnos como raza para liberarnos del sistema de control. Bien, los andromedanos pues aparentemente son esas razas de las que quieren luchar a favor nuestro en este universo en el cual parece que tenemos muchos enemigos, muchas personas que quieren conquistarnos, y las conquistas no son con armas, ¿verdad? Aparentemente, porque existe un grupo de estos extraterrestres que tienen eso muy controlado, ¿verdad? Nadie puede llegar a invadir un planeta con armas porque simplemente se desataría una hecatombe terrible, un apocalipsis terrible, y eso está prohibido. Bien, la siguiente raza de las que les voy a hablar son los Anunnaki, de los que hay mucha controversia, ¿verdad? De ellos se dicen muchas cosas. Voy a decirles lo que he investigado nada más. Se dice que antes del gran panteón de los antiguos dioses griegos y los dioses egipcios estaban los antiguos dioses mesopotámicos, habitantes del Medio Oriente, en los cuales se encuentra el actual Irak e Irán. Y en algunos textos de estas civilizaciones se mencionan a los Anunnakis, también llamados Anunnaki, Anuna o Ananaki. Los Anunnaki sirvieron como los principales dioses de los antiguos sumerios, así como para los arcadios, asirios y babilonios, pero las descripciones sobre cuántos eran y qué papel jugaban suelen ser contradictorias. Eran antiguos dioses sumerios, los más poderosos del panteón, y descendientes de las deidades supremas An y Ki, dios de los cielos y diosa de la tierra respectivamente. Su misión era decretar los destinos de toda la humanidad. Los mitos de la creación babilónica, por su parte, cuentan que habían 300 Anunnakis asignados para proteger el cielo y otros 300 para proteger el inframundo. ¿Protegerlos de qué? Pues no sé. La pseudohistoria de los Anunnaki nos lleva al siglo XIX, momentos en los que los arqueólogos descubrieron decenas de tablillas de arcilla babilónicas antiguas. Las colecciones eran tan vastas que la investigación y las traducciones sobre ellas continúan hasta nuestros días. El autor azerbaiyano Zecharia Sitchin escribió un libro que promulgó traducciones de 14 tablillas específicas relacionadas con Enki, el planeta número 12, en donde afirma que los antiguos sumerios dijeron que los Anunnaki provenían de un planeta mítico llamado Nibiru. Nibiru, según Sitchin, tiene una órbita alargada de 3.600 años. Cuando Nibiru estuvo cerca de la Tierra en un momento lejano, los Anunnaki decidieron acercarse al planeta hace unos 450.000 años, aterrizando en Sumeria. Su objetivo: necesitaban oro para reparar la atmósfera de su planeta, pero al no poder extraerlo por ellos mismos, crearon una raza de seres llamados humanos, nosotros, para que hagan el trabajo por ellos. El libro de Sitchin vendió millones de copias y junto con los predecesores, el autor suizo H. Bogdaniken, muy famoso en alienígenas ancestrales, y el autor ruso Immanuel Belyakovsky, formaron el triunvirato de pseudohistoriadores que creen que los textos antiguos no son meras historias mitológicas, sino que son contactos extraterrestres, contactos con personas, con seres, con una tecnología súper avanzada. Los tres hombres expresaban que los antiguos textos babilónicos, entre otros, eran revistas científicas. En lugar de ver a los Anunnaki como dioses míticos desde el cielo, estos tres hombres creyeron que los Anunnakis eran extraterrestres. Los humanos, por tanto, fueron obligados a servir a los maestros extraterrestres que necesitaban la riqueza mineral de la Tierra para sostener su civilización.
Los principales académicos e historiadores rechazan rotundamente las nociones de Sitchin y sus colegas. Las antiguas historias babilónicas son solo eso, historias escritas por pueblos antiguos que trataban de explicar su mundo de una manera que tenía sentido para ellos. Lo mismo que hicieron los judíos en el Antiguo Testamento o en la Torá. La ciencia moderna y el conocimiento humano colectivo han avanzado desde entonces para explicar las inundaciones, la astronomía, los animales y una serie de otros conceptos que en algún momento se consideraron obras de dioses sobrenaturales, como por ejemplo la historia de los gatos. No sé si ustedes han escuchado que los gatos no existían hasta que aparecieron en Egipto, que fue un supuesto regalo de los dioses. Estoy hablando de los gatos domésticos, ¿verdad? No leones ni tigres. Lo que sí no hay duda de una cosa es que los antiguos babilónicos eran más avanzados de lo que se cree históricamente. Una tableta de arcilla traducida en 2015 muestra a los astrónomos haciendo cálculos matemáticos extremadamente precisos para la órbita de Júpiter, un total de 1400 años antes de que los europeos hicieran este cálculo. Entonces, significa esto que los antiguos sumerios tenían visitantes extranjeros que les enseñaron ciencias y matemáticas avanzadas. Tenían las antiguas civilizaciones acceso a computadoras de alto poder o herramientas tecnológicas que les permitieran realizar cálculos complejos. Es muy poco probable, considerando por la unanimidad de la comunidad, como teorías pseudocientíficas, ¿verdad?, que hablan de esto. Vuelvo a citar alienígenas ancestrales, ¿verdad?, estas personas que citan que no había forma de que se hicieran las pirámides de Egipto, o la antigua civilización de como Pumakunku, ¿verdad? Pumakunku es una supuesta civilización que ya estaba ahí cuando llegaron antiguas civilizaciones bolivianas, ¿verdad? Volviendo a los Anunnaki, pues nadie sabe qué pensaban los antiguos sumerios cuando escribieron sobre los Anunnaki. Los historiadores denuncian a los teóricos alienígenas y esto a su vez creen que no hay manera de que las civilizaciones humanas antiguas puedan haber conocido las matemáticas complejas sin la ayuda de seres más avanzados. Las preguntas y los misterios persisten sobre los Anunnaki pueden no tener nada que ver con extraterrestres, sino más bien una falta de información sobre las culturas antiguas. Lo poco que sabemos de Sumeria proviene de tablas de arcillas escritas en un idioma antiguo que no se habla hoy, pero ahí está. Como les digo, pues se trata de darle una explicación cada uno de sus bandos, ¿verdad? La pseudociencia y la ciencia oficial pues trata de explicar qué es lo que pasa, que gana más terreno a través de la televisión. Pues la pseudociencia con alienígenas ancestrales y este tipo de cosas pues sí gana muchísimo más terreno. ¿Por qué? Porque recuerden que no todos tenemos acceso a las universidades, no todos podemos estudiar en una universidad. Y aparte vivimos en un tiempo en las que las tecnologías sirven más para jugar videojuegos o para buscar fotos en Google que para cuestiones académicas. Por eso Erich von Däniken pues tiene más voz que la que tiene un catedrático de antropología de Oxford. Bien, la última raza de las que les voy a hablar son los sumitas. El dato que tengo es de Wikipedia. No me gusta tomar datos de Wikipedia porque ahorita aquí donde está simplemente alguien pudo haberlo editado de manera que se cambiara la historia, o al menos los datos que hay al respecto, seres provenientes del planeta Umma. Bien, Umma es el nombre de un planeta habitado por una civilización tecnológicamente avanzada denominada Ummitas, que supuestamente contactaron mediante el envío de cartas, fotografías, llamadas telefónicas o avistamientos a grupos de personas creyentes del fenómeno OVNI, o como se le dice actualmente UAP. El caso Umma es la denominación en la que se engloba todo lo relacionado con este contacto extraterrestre. Se considera uno de los casos más importantes y emblemáticos vinculados a la ufología en países como España. Fue un fenómeno de gran popularidad en la década de 1960 hasta los 80, tanto entre público como en la prensa y la televisión de la época. Además tuvo ramificaciones en países como América Latina y Francia. Y actualmente Francia es un país muchas informaciones al respecto. A mediados de los años de 1990, un ingeniero llamado José Luis Jordán, especializado en parapsicología, confesó ser el creador e investigador e instigador de un supuesto fraude llamado el planeta Umma. A pesar de sus declaraciones, el caso Umma ha generado una amplia bibliografía, congresos y hasta documentales, y periódicamente figura en programas de divulgación o de misterio. En 2022 se acreditó que, pese a las evidencias en contra, persisten creyentes sobre el fenómeno de los visitantes de Umma.
y lo consideran un hecho verídico. No he leído al respecto sobre José Luis Jordán y no he comparado tampoco su trabajo con lo que los seguidores del caso pues persisten, ¿verdad? Tiene que haber algún tipo de discrepancia porque si no, pues todo esto se cae, ¿verdad? Es como la tierra plana. La tierra plana se cae, no se sostiene y a pesar de eso hay personas que están detrás de esto. El origen supuesto del caso Humo comenzó el 6 de febrero de 1996 en España, en Madrid. El seminario El Caso publicó al día siguiente que periodistas y curiosos se acercaran al barrio de Aluche de Madrid con motivo del supuesto aterrizaje de un objeto volante no identificado. Dicho avistamiento posteriormente se comprobó que había sido presenciado por 2 personas. En la publicación también se informó que ni el Observatorio de Madrid ni la Torre de Observación de Barajas habían registrado ningún objeto volante sin identificar ese día y a esa hora. Los integrantes de la Sociedad de Amigos del Espacio, entidad fundada años antes por Fernando Sesma, acogieron la noticia sin sorpresa, ya que desde hacía tiempo celebraban semanalmente unas charlas sobre objetos volantes no identificados y vida alienígena. Las tertulias ufológicas La Ballena Alegre en el Café León, próximo a la Plaza de Cibeles, cuyo lema era creérselo todo hasta que no se demuestre lo contrario. Uno de los participantes, el ingeniero José Luis Jordán, ha sido colaborador en revistas y programas de televisión de la época, fue el creador de Humo, cuando posteriormente, a mediados de los años 1990, reveló públicamente su naturaleza ficticia, ¿verdad? De lo que les hablaba anteriormente. Obviamente no lo hizo solo. A la tertulia que les hablaba habían empezado a llegar cartas mecanografiadas, personalizadas y de distribución limitada, ya que ocasiones iban remitidas a una persona única y específica, firmadas por seres extraterrestres procedentes de un planeta que se llamaba Humo. En dicha comunicación los humitas revelaban sus conocimientos científicos, les hablaban a los tertulianos de su planeta, afirmaban que algunos de ellos vivían en la Tierra infiltrados junto a los humanos y que una nave humita sería visible unos meses más tarde en San José de Valderas. Dicho avistamiento fue notificado por 2 testigos, entonces anónimos, que contactaron con el periodista del diario Informaciones, Antonio San Antonio, para proporcionarles unas fotografías depositándolas en una tienda de Carabanchel y que, según ellos, acreditaban la veracidad del suceso acaecido el 1 de julio de 1967. En las imágenes se puede percibir sobre los castillos de la localidad una nave circular que mostraba a su panza el mismo signo con el que los humitas firmaban sus comunicaciones, signo que les voy a dejar ahorita en el video para que lo vean. Ya saben que son podcasts, pero ahí pueden ver. Si bien algunos ufólogos, como el militar y científico Oscar Rey Brea, pusieron en duda su veracidad debido a la manipulación de los negativos o a la ausencia de correlatividad, la mayoría de expertos les dieron por buenas, a lo que contribuyó a la popularidad de la noticia de la prensa. Pues bien, como pueden ver, existen pruebas de que esto no es verídico, ¿verdad? Que hubo mucha manipulación, qué sé yo, tal vez sea real y mucha gente quiso darle más realidad a lo que no necesitaban, pues no sé. Podría ser. Para esto tampoco se tomó en consideración el hecho de que las comunicaciones humitas no contenían datos científicos relevantes, sino informaciones que en ocasiones ya se habían publicado en revistas científicas extranjeras difíciles de conseguir en España debido a la dictadura de Franco. Según las cartas recibidas, estos seres afirmaban venir del planeta Humo, un planeta en órbita alrededor de la estrella enana roja Wolf 424, situada en la constelación de Virgo, y se autodenominaban OEMI, hombres de humo, en su propia lengua, ¿verdad? Así es como se decían ellos. Ellos mismos aclaraban en sus cartas los equivalentes fonéticos en su idioma de cuanta palabra les parecía necesaria. Así relataban en sus informes cómo habían llegado a la Tierra en 28 de marzo de 1950, aterrizando muy cerca de la Javier en los Bajos Alpes franceses. Allí contactaron con los primeros humanos disfrazados para que no los reconociesen y comenzaron a investigar el planeta, costumbres, cultura y lenguaje. Bien, desde la segunda mitad de los años de 1960, diferentes personas a través del mundo empezarían a recibir nuevas cartas en las que los humitas contaban diferentes aspectos científicos de su planeta, su tecnología y su sociedad. Algunos de esos ejemplos es sobre su planeta. Ellos dicen que proceden de un astro solidificado cuyas características geológicas externas difieren un tanto de las de la Tierra. Ellos dicen que el fonema tópico con que se designan a ellos mismos es Oya, que puede transcribirse con la ortografía en idioma castellano como Humo.
Su morfología puede asimilarse a un elipsoide de revolución cuyos radios son un máximo de 7.251,608 por 103 metros y un mínimo de 7.016,091 por 103 metros. La masa global de humo es de 9.36 por 1.024 kilogramos, inclinación respecto a lo normal al plano de la eclíptica de 18 grados, 39 pulgadas, 56.3. La rotación sobre su eje de 30.92 horas. Sobre sus naves espaciales, el perfil de nuestra UEWA no necesita dar las formas que la tecnología aeronáutica terrestre muestra, porque la terrestre es de un alto coeficiente balístico, cuya esbeltez es necesaria para alcanzar grandes velocidades en un seno de un fluido viscoso. Eso es así como describen ellos. El desplazamiento en su trayectoria más amplia se verifica en un marco tridimensional distinto al que no es familiar en el WAM, que es como ellos llaman el cosmos. Nuestra base propulsora, además de diferir de las conocidas por nosotros, goza de una capacidad energética superior a las previstas en sus futuros programas espaciales. Supuestamente, pues ellos dicen que nuestras naves no son tan rápidas, no son tan veloces, no son tan grandes, porque nosotros hacemos naves para fines balísticos. Sobre su mensaje, ellos dicen que hasta el presente los contados casos en que sus hermanos de la Tierra llegaron a publicar algunos fragmentos de nuestros informes, el eco ha sido escaso y por tanto no peligroso para nosotros. No hay razón para pensar que los enviados a ustedes van a constituir excepción si cumple el espíritu más que la letra de nuestros ruegos. Pero si pese a todo usted se decidiese a publicarlos algún día y observase una reacción de excesiva curiosidad, le ruego compense con su actitud de aparente escepticismo o incredulidad, ya que jamás hemos pedido nada para brindarles estos informes. Confiamos en su honorabilidad y en sus valores morales, ¿verdad? Entonces, no crea que yo estoy diciendo esto por eso mismo, ¿verdad? Estoy siendo escéptico porque nunca he tenido un contacto con una persona del planeta Humo. A mí no me han enviado ninguna carta. No he visto ninguna nave en su panza que tenga ese símbolo. Entonces, para mí esto simplemente no existe. Los humitas también hablan sobre el origen de las especies. Ellos dicen que les hemos indicado a ustedes que un factor denominado por nosotros Ba-Gio-Tu, en realidad una cadena de átomos de Krypton, presenta una doble misión. Almacena desde la generación del WAM, el cosmos, en el seno de los seres vivos una información codificada de todos los posibles seres orgánicos integrados en él y capta información en el medio ecológico circundante. Compara tal información con la citada anteriormente y en su caso podrá provocar una nueva mutación que dará lugar a un ser vivo nuevo que ya estaba diseñado en el código presente. No entendí absolutamente nada. Sobre Dios, ellos le llaman Woa. Para ellos existe con el significado que atribuyen nosotros al verbo existir. La esencia de Woa no sufre evolución alguna. Es esta misma esencia la que comprende la posibilidad de la idea dimensión, más esta dimensionalidad no puede afectar a un ser como un atributo íntimo, pues la dimensionalidad lleva aparejada la mutabilidad y Woa no podría imponerse a sí mismo cambios y por tanto limitaciones. Mas las ideas de Woa de poseer realidad ha de ser generada siempre que no sea incompatible con la íntima esencia de Woa. ¿Cuántas realidades existen? La respuesta es sencilla: tantas como ideas no incompatibles coexistan en la mente de Woa. Como les decía anteriormente, en el libro ruso de razas extraterrestres, pues se habla de un dios creador. La mayoría le llama a ella, ¿verdad? Le dan fonema femenino porque las mujeres son dadoras de vida, creadoras de vida, no en el sentido reproductivo, ¿verdad? Pero bueno, pareciera que la mayoría de estas razas pues creen un ser creador, ¿verdad? No apuntan a que todo fue de la nada. Bueno, ya para los años 90, en el año 1996, producto de largas investigaciones por parte de una nueva generación de ufólogos españoles como Manuel Carballal, que logró reproducir las fotos originales del avistamiento de 1967 con una maqueta y una caña de pesca, se logró encontrar la clave de todos esos avistamientos, que el señor José Luis Jordán, quien llegara a ser vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, era el denominador común, directo o indirectamente, para todos estos acontecimientos, según los documentos, fotografías y demás pruebas relacionados con el génesis de humo a los que habían tenido acceso. Este hombre resultaba el único responsable del fraude,
aunque contó con varios colaboradores esporádicos quienes también aportaron ayuda económica e infraestructura. Sin embargo, nunca aportó datos demasiado concretos sobre ellas, y cuando lo hizo fueron vagos y contradictorios. Por ello, debido a sus explicaciones erráticas, muchos aficionados a los ovnis se negaron a creer a Jordan Peña. Por ejemplo, para el diario El País, este señor dijo: "He sido el autor de Humo. Es un experimento que hice para estudiar la credulidad del hombre, pero se me fue de las manos. Fue un fallo mío. Estoy arrepentido. Mi intención fue hacer creer que existía un grupo de extraterrestres que habían llegado hasta Francia y desde allí se extendieron a España, Sudamérica, etc. Pero es preciso decir que no hacía alusión a ninguna secta. Los creyentes eran libres de creer o no. Lo que pasa es que con el tiempo algunas personas se han fanatizado con Humo y lo han convertido en una secta. Una cosa que no era peligrosa, la hicieron peligrosa". Bien, después este señor Jordan confesó ante la policía los detalles del fraude que llevó a cabo durante casi 30 años y él dijo: "Humo evoca a humo. Elegí al azar la estrella Wolf 424 ya que mi objetivo real no era desarrollar un mundo extraplanetario creíble. Redactaba los informes los sábados y domingos por la tarde y aprovechaba mis viajes al extranjero para enviar desde allí las cartas. Utilizamos la maqueta colgada de un hilo de nylon muy delgado. Usamos una velocidad muy rápida de 1/1000 para que el platillo y el fondo de la foto saliesen igual de enfocados y el platillo pareciese más grande. Llegué a entrevistar personas que decían haber visto el platillo, pero que no recibían mi remuneración. Empecé a indagarme al ver que la secta Edelweiss marcaba a fuego con mi símbolo a niños y luego recibí una invitación anónima desde Cuba para asistir a no sé qué reunión humita en casa de Joaquín Farrells, así que decidí contar el experimento que llevaba haciendo 25 años. Estoy arrepentido de haber creado un experimento inmoral que se ha vuelto contra mí. Desgraciadamente, esto de la secta de Edelweiss pues se salió de las manos de este señor, y yo diría que si de verdad existieran los expedicionarios del planeta Humo y vieran que se hiciera esto con ellos, pues lo hubieran parado de tajo inmediatamente, porque creo yo que si tienen la tecnología para viajar desde Wolf 424, todos tendrían la tecnología para darse cuenta que alguien está mal utilizando su nombre. Pues bien, estas eran las 4 razas de las que quería hablarles. Un pequeño paréntesis con Humo es que, bueno, en internet se le ha dado mucho auge a estos señores de Humo. Como les decía, en Francia existen páginas donde se tienen almacenados muchísimos archivos sobre este fraude. Este señor José Luis Jordán, que si al final de cuentas los humitas usaron a José Luis Jordán para quitar un poco de peso sobre la credibilidad de lo que ellos hicieron, pues es una buena jugada, diría alguien. Sin embargo, existe un hecho que me llama mucho la atención, que aparentemente estos señores de Humo tienen cuentas en Twitter con las que se contactan con las personas, ¿verdad? Ya no usan cartas, ya no usan los otros medios que usaban anteriormente, pues ya usan la tecnología que los seres humanos pues tenemos más a la mano. Aparentemente se cuenta que los humitas habían eliminado su cuenta debido a constantes ataques de diversas personas y simplemente la abrieron de nuevo como si nada hubiera pasado. Aparentemente muchos informáticos que conocen sobre Twitter dicen que esto es imposible de haber hecho, que tendría que haber estado alguien adentro de Twitter para haber hecho tal cosa, haber cambiado el código fuente para haber hecho tal cosa, y son cosas que en el tiempo, estamos hablando tiempo de la época woke, de muchísimo antes de la época woke, pero eran los tiempos que Elon Musk no estaba dentro de Twitter. En tal caso, pues creo que tiene el poder Elon Musk de eliminar esta cuenta si le da su gana. Bien, como les decía al comienzo, pues esto es meramente deportivo, esto es meramente fantasioso. Si usted quiere creer que estas 4 razas extraterrestres existen, simplemente le pido que lo haga de una manera correcta, ¿verdad? No vaya a ser la estupidez de la secta de Edelweiss, ¿verdad? Hay que ser muy responsables, ¿verdad? Con las decisiones que tomamos y los efectos o las consecuencias que pueden venir a raíz de nuestras elecciones. Bueno, por ahora es todo. Muchas gracias por estar acá y nos escuchamos en el próximo podcast. Si usted quiere escuchar de un tema en específico que quiere que hable, pues déjenlo en la caja de comentarios y voy a hacer lo posible por complacerle.